Queridos hermanos, todos unidos nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Si Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien a qué has venido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Nadie nos ama como el Padre. Es real, nadie nos ama como Él. Pero bueno, hermano, vamos al contexto en el que aparecen las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 3, 16, 18. Algunos pasajes para tener en cuenta presentes sobre el renacer espiritual. Jesús vino al mundo para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. Acá cuando hablamos del mundo, esto ya lo comentamos hace un par de semanas. El mundo significa aquella parte de la humanidad que se opone a Jesús y se convierte a su adversario. ¿Quién es? Jesús, cuando habla del mundo, es lo contrario a la práctica liberadora de Jesús. Es cuando el mundo es dominado por el llamado también príncipe del mundo, Satanás, que persigue y mata a la comunidad de los fieles, creando una situación de injusticia, de opresión, mantenida por los que están en el poder, por los dirigentes, en aquel momento tanto en el imperio como en la sinagoga. ¿Habrá alguna similitud con nuestros tiempos? Ellos practican la injusticia, utilizando para ese fin el nombre de Dios mismo. El Evangelio de Juan comunica a la comunidad la esperanza de que Jesús vencerá al príncipe de este mundo, a Satanás. Él es más fuerte que el mundo. Este Jesús, que es realmente omnipotente, muchísimo más fuerte que el mundo, no es incomparable. Vosotros tendréis pero tened confianza, yo he vencido al mundo. Pero vamos al diálogo entre Nicodemo y Jesús. Él nos dice que esa vida es una novedad tan radical que para tenerla es preciso nacer de nuevo. Nicodemo no entendía cómo era nacer de nuevo, entrar en el vientre de su madre. Solo el que nace de lo alto, por el agua del bautismo y por el Espíritu Santo, puede participar de la vida de Dios. Juan 3, 3, 5. Pero ¿con quién habla Jesús?
refresquemos un poquito. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un rabino judío que vino de noche porque tenía miedo o vergüenza de ser visto con Jesús. Su intención era hablar a fondo con Jesús porque obviamente querría conocer las cosas de Dios. No habló con Cristo sobre los asuntos de Estado, a pesar de que él estaba en el gobierno, sino que habló de las preocupaciones de su alma y de su salvación. Ahora preguntémonos, ¿la oscuridad de nuestra vida puede ser un incentivo para buscar la luz de Jesús? ¿Cuántas oscuridades hay en nuestras vidas? ¿Cómo salimos? ¿Hablamos con Jesús para encontrar ese camino? ¿Lo buscamos como lo buscó Nicodemo, arriesgando su vida? ¿Damos gracias por dejarnos vivir esa oscuridad o nos enojamos? Esa oscuridad que nos puede llegar a que nosotros tengamos esa experiencia que nos crean los momentos de oscuridad. ¿Qué desea Jesús de Nicodemo y de todos nosotros? Él desea que entendamos que el único modo como alguien puede comprender las cosas de Dios es naciendo de nuevo. Si lo llevamos a la actualidad, hoy en día nosotros, ¿queremos nacer de nuevo? ¿O lo que queremos es nacer de nuevo si se hace solamente nuestra voluntad? Pensémoslo bien, ¿queremos nacer? ¿O es como cuando le pedimos al Señor que le pedimos, pero no que sea tu voluntad, que sea nuestra voluntad? Nos olvidamos que la voluntad de Dios es perfecta, la nuestra es simplemente un deseo. Acá cuando hablamos de las dudas de Nicodemo, también esas dudas son algunas de las que tienen las comunidades actuales. Hermanos, es lógico pensar que Jesús y Nicodemo hablaban en términos muy simples, muy sencillos. Y a veces nosotros nos rebuscamos tanto para hablar con Dios. Hablemos así con nuestro Padre. Si todos sabemos que Él nos ama. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Profundicemos un poco más. Veamos la motivación de todo esto. Es que Dios amó al mundo. Recordemos que si en alguna pobre medida nosotros amamos a Dios, debemos reconocer que esto se debe a que Él nos amó obviamente a nosotros primero. No olvidemos que es su amor el que hace posible el nuestro. Pero Dios nunca salvó al mundo por medio de su amor. Nadie dice aquí que el amor de Dios salvó al mundo, porque el amor de Dios de por sí no lo podría salvar al pecador. ¿Cómo nos salva Dios? Dios salva por gracia, sí, por su gracia. Nos dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios,
con una claridad en el capítulo 2, versículo 8 y 9, porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras, para que nadie se glorie. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer muchas obras, pero también las obras, ¿quién las da? Las da la gracia de Dios, esas obras. Entonces, cuando nosotros hacemos esas obras, tenemos que tener en cuenta que no es mérito nuestro, es la gracia que nuestro Señor nos ha dado. Vamos al texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel, y ahí podemos poner tu nombre, mi nombre, y continúa diciendo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. En este Evangelio de Juan, ¿cómo define Juan el amor? Lo define así: por esto hemos conocido el amor, Él ha dado su vida por nosotros, por tanto también nosotros debemos dar vida, la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 2:6. Amar los unos a los otros como yo los he amado. Es la base de todo. Si nosotros amáramos a nuestro prójimo como el Señor nos amó, sería la perfección. Sacaríamos el pecado, ya que nadie va a hacer a los demás lo que quiere que le hagan. Muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Él nos da la gracia para realizarlas. No son un mérito total nuestro. ¿Pero qué es la gracia divina? Vamos a alguna definición de gracia divina. En la teología cristiana se entiende por gracia divina o gracia santificante un favor o Dios gratuito que fue concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo. Como dice el padre José Martínez reiteradamente, todos estamos llamados a la santidad. Como también se entiende el acto de amor unilateral. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos da siempre incondicionalmente ese amor, a veces inmerecido. Ese amor por el que Dios nos llama continuamente. ¿A quiénes llama? A las almas hacia Él. Yo creo que mi vida es una oportunidad continua de Dios, llena de gracias. Entonces, hermanos queridos, cuando hablamos de una vida llena de gracias, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que millonar, usar esas gracias, esos regalos de Dios. Para nacer de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Entregar totalmente nuestra alma. Entreguemos nuestra alma. Señor, toma mi vida nueva, antes de que cuesta lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Ahora bien, si Dios actuara como el hombre lo hace habitualmente, habría enviado a su Hijo para juzgar al mundo. Esto sería lo lógico, viendo la forma en que las criaturas
ofrecen rencores y cosas que no es lo que tenemos que entregarle a Dios. En una palabra, lo ignoramos a nuestro Creador. Pero Dios, al enviar a su Hijo al mundo, no conduce a los hombres al juicio, sino a la salvación de nuestro corazón, de nuestra alma, porque el corazón de Dios está lleno de ternura para con los hombres, y ha ido hasta el último extremo para poder salvarlos. Ahora, hermanos, todos sabemos que el juicio es inevitable, y es el hombre el que lo trae sobre sí. Cuando se niega a ¿qué? Se niega a aceptar el regalo de Dios. Somos conscientes que el Hijo ya ha recibido toda autoridad para hacer el juicio. En Juan 5:27 dice, y le dio autoridad para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. Vamos, aunque este no fue el propósito de su primera venida, que tenía como objetivo dar la vida a los pecadores para que fueran salvados. Nadie en este mundo podrá decir que ha sido juzgado sin haber sido previamente amado por Dios. Pero volvamos a aquel tiempo. Los judíos de aquella época creían que cuando el Mesías viniera, condenaría a quienes, a ellos no, a los paganos, castigando a todas las naciones que habían oprimido a Israel. Y por supuesto, ellos creían que serían automáticamente salvados por él, por el hecho de ser judíos. Pero este, yo diría, exclusivismo fanático, no era el designio salvador de Dios, que no limitaba su amor a Israel. ¿Por qué? Porque su amor tiene que extenderse a todo el mundo, como Él lo ha hecho. Él se extiende hasta los confines del universo. Ahora bien, en el versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Qué nos dice? La fe en Cristo es la única manera en la que el pecador puede ser salvado de la condenación eterna. Esto es así porque Él pagó la pena de los pecados de todos los que ponen su causa en sus manos. Cuando nosotros ponemos todos los pecados en las manos de Dios, es cuando realmente nos entregamos. Por esta razón, el creyente en Cristo no viene a juicio, porque de hecho ya ha sido juzgado y condenado, aunque ha sido Cristo quien ha pagado por todos nosotros. Esta es la razón por la que el auténtico creyente puede tener la seguridad eterna de su salvación. Yo digo creyente, pero en realidad pienso que no tengo que decir creyente, tengo que decir discípulo, que es el que lleva a la acción todo lo que el Señor nos pide. Auténtico creyente, auténtico discípulo hace las obras. Pero bueno, vayamos un poquito más adelante. En Juan 5:24 dice, les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. El hombre pecador ya está bajo la condenación de Dios. ¿Cuál es su única esperanza? Ser redimido por la gracia de Dios. Y si rechazamos esa gracia, sellamos nuestra condenación al rechazarla. Y por supuesto, todos los hombres sabemos en lo profundo de nuestro corazón que esto es efectivamente así, que estamos bajo la condenación y el juicio de Dios. La ley de Dios nos condena y nuestras propias conciencias
se hacen eco de esta misma realidad, porque nosotros somos conscientes si lo que hacemos está bien, está mal, si es para condenarnos o no. En Colosenses 1, 13, 14 dice: porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Todo es gracia de Dios. En la medida en que entendemos que esto es nuestra posición ante Dios, llegamos a apreciar mucho más su amor para salvarnos, cuando realmente sabemos que tenemos algunos una vida llena de pecados. Sabemos que solamente la gracia de Dios. Por eso es tan importante que lleguemos a apreciar el amor de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que Él se entregó por nosotros. Ahora vamos al texto. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Acá yo veo algo que es muy común. Muchos creen que solo las personas que han sido especialmente pecadoras son las de que se condenarán. Por esta razón, muchas personas se defienden su inocencia diciendo, esto yo lo escucho mucho cuando juzgan a las personas que están en estado de los hermanos que están privados de la libertad, ¿no? Y dicen, yo no he matado a nadie, yo no robo, no he violado a nadie, y se creen, yo diría falsamente, que estos pecados y otros parecidos que no pueden llevar al hombre a la condenación eterna. Hoy en día, ¿cuántas personas? Nosotros sabemos que usando el nombre de Dios, políticos y otras personas que tienen mucho poder, hacen que los demás tengan hambre, frío, padezcan enfermedades. Pero claro, sus pecados no van a ser juzgados porque son inmunes a todo tipo de justicia en este momento. Pero Dios ve todo. Entonces, es muy feo cuando dicen, las cárceles yo las prendería a fuego. Hasta que pasa como me ha pasado, alguno que se acerca a algún hermano que misiona en la cárcel y le dice, mirá, tendría que ir a ver a... ¿Pero cómo? ¿No habría que prenderla a fuego esas cárceles? Pero bueno, no me voy mucho por las ramas. Sin embargo, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que la razón por la cual el hombre se da condenado es por el pecado, uno de los principales, la incredulidad. Dios puede perdonar todos los demás pecados, pero no la incredulidad. Una razón muy sencilla. Si creemos en Cristo y por lo tanto en la obra de salvación que Él realizó en la cruz, todos nuestros pecados quedan pagados por Él. Pero si rechazamos creer en Él, entonces nosotros mismos tendremos que pagar por ellos y sufriremos la condenación eterna. ¿Cómo podemos hacer para entender mejor esto? Él está dispuesto siempre a ayudarnos, pero vamos a poner un ejemplo. Si una persona se está ahogando y viene un guardavidas a buscarlo y éste lo rechaza, ¿se podría decir que murió? Porque no creyó en que ese guardavidas lo iba a salvar. Entonces, bueno, tendrá que pagar el precio de esa muerte, de esa incredulidad. Por lo menos, de esa manera lo ve quien está hablando. Los hombres se pierden porque son pecadores, pero son condenados porque no han creído en Cristo. Nuestro destino eterno está determinado por la actitud que adoptemos ¿frente a quién? Frente al Hijo de Dios. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí.
yo sé bien a qué has venido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama. ¿Qué más claro que este tema para decir cómo nos ama el Señor? Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso, ¿qué hace? Extiende su amor a todos ellos. Pero Él coloca las condiciones para recibir esa salvación. Pero ¿cuáles son esas condiciones? Es muy sencillo. No es otra que la fe en Cristo. Algo que está al alcance de todos los hombres. Pero bueno, queridos hermanos, el Señor nos ofrece todo para que seamos salvos, para que nos salvemos, para que entremos a esa habitación que Él tiene preparada con nosotros, se entregó por nosotros. Ya no queda mucho más para decir. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados y depende de nosotros creer para estar con Él. Pero antes de irnos, vamos a hacer una reflexión también, tomando una frase de la Madre Teresa de Calcuta. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Dice la Madre Teresa, perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y tendrá el que te ofendió. Madre Teresa. Y vamos a la frase tan hermosa como esta de ella que dice, tómate tiempo para hacer caridad. Es la puerta del cielo. Y ya que hablamos de caridad, les mando un abrazo grande a los hermanos que trabajaron en el club 11 Unidos esta mañana preparando alimentos. Y bueno, queridos hermanos, como el Señor Jesús nos ama como nadie, a ver qué nos preparamos para decir qué nos dijo cada uno en persona. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. ¿Qué te dice personalmente a vos? Y a mí personalmente, a mí me guía totalmente, porque me dice que yo tengo que acudir a él para casi todo. Cuando yo voy a hacer algo, y sobre todo con otras personas, tengo que pensar a veces de un problema, tengo que pensar en el Espíritu Santo, que me asista. Porque tengo que aprender a perdonar y todas esas cosas, a veces las ofensas, a veces cuando te agreden. Perfecto. Bueno, eso es importantísimo. O sea, que tenemos que buscar la sanación por medio de él. Sí, Bueno. sí, no hay ninguna duda, porque nosotros somos cuerpo y alma relacionada con la mente que justamente nos lleva, busquemos el Espíritu Santo, que es lo que nos va a llevar a nuestra mente, que nos va a llevar al corazón, abrirle el corazón a eso. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Hola, Emma. Hola, Miguelito, buenas tardes. Perdóname, Emma, se complica un poquitito a veces. ¿Qué contás? No, Bueno, yo lo sé. ¿Cómo estás? Bendiciones para ustedes. gracias. ¿Qué te dice este evangelio de hoy? Y bueno, la verdad que es lindo lo que escuchamos. Y yo te diría que, como siempre en la Biblia nos dice, que de tal manera nos amó Dios
que imagínate que dio a su único hijo Jesús para perdonar nuestros pecados. Entonces ahí también donde Él nos dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo, o sea que no verá la vida, sino que está sobre él la ira de Dios. Y por último te diría que Jesús derramó su preciosa sangre para pagar el pecado de la humanidad. Y ya se ve en todo lo que es la lectura de la Biblia, que tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. En todo momento, vos viste que, como vos nos decís siempre, en todo momento, en todo lo que las dificultades de la vida que tengamos, siempre tenemos que estar con la oración permanente hacia Él. Vos fíjate que eso que vos dijiste es un Dios personal. Y sí. Por eso yo siempre digo que en todas las misiones, todo lo que tenemos que hacer, nos tenemos que involucrar todos. No tiene que haber diferencias, no tiene que haber nada. Todos tenemos que ser llamados siempre. Aquella persona que deja a un hermano afuera por cualquier circunstancia o algo, está justamente pecando. ¿Por qué? Porque vos fíjate que para Dios todos somos iguales. Por eso Dios es personal. No hay nadie Dios no te va a querer más o menos, por si tu pecado es más grande o más chico. El amor de Dios es infinito. Me encanta lo que me dijiste, Emma. Gracias, así que, corazón. Bueno, te esperamos la semana que viene, dale. Cómo no, bendiciones para todos y cuídense. Un besito grande. Gracias, Emma, gracias. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Hacer mi aporte, acá estamos con Carlos y estamos escuchando. Fundamentalmente lo que a mí me dice la altura es que Dios es pura misericordia, no es un Dios castigador, no es un Dios vengativo, al contrario, es un Dios de amor, un Dios de paz. Y nosotros, como tenemos el libre albedrío, podemos elegir qué es lo que queremos hacer, si conocerlo, si seguir su evangelio, lo que nos dice que tenemos que hacer o no. Y estábamos comentando con Carly el tema de del purgatorio, ¿no? Nosotros en la hora del almuerzo siempre rezamos y nos acordamos de las benditas almas del purgatorio, porque yo creo que todos vamos a ir ahí por las decisiones que tomemos, las buenas y las malas. Pero pensemos que Dios siempre es amor, es misericordia, y Él siempre nos va a recibir en la medida que nosotros libremente lo elijamos a Él. Acá tengo una reflexión que nos manda Antonio Cola, de Mar del Plata, y dice: sí, cuesta entender que Dios es amor y que puede perdonar pecados que nosotros ni soñamos. Renacer desde lo alto es inmergirnos en nuestras profundidades, miserias y virtudes, para entender un nacimiento como hombres nuevos y libres, y encaminados al reino de Dios. El amor de Dios todo lo puede. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira, la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Hola. Hola Miguel, ¿cómo Hola, te va? Magdalena. A ver qué te dice este tema y esto, que nadie nos ama como Dios. ¿Qué te dice? A mí lo primero que me pasó por la cabeza es el arrepentimiento, arrepentirnos de nuestras faltas, tomar conciencia,
que nos ama tanto que inclusive nos guía para darnos cuenta cómo pecamos o cómo nos equivocamos, y también poner la mirada en Él permanentemente, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Así que la única manera es mirarlo a Él, su vida, conocerlo, aprender a amar. Creo que es un aprendizaje permanente, creo que uno no llega a una meta, sino que va siempre caminando en ese peregrinar hasta el cielo. Y bueno, lo único que podemos hacer es colaborar con la gracia cuando se nos da y tratar de estar abiertos a todo lo que Él nos quiere revelar. Buenísimo, Magdalena. Realmente es así como vos lo decís. Yo pienso que lo único que hace el Señor es sanarnos, ¿no? No sé cómo lo entendés vos. Permanentemente. Nos perdona, nos consuela. Sí. Lo que hace el Señor es continuamente sanarnos. Así que bueno, te agradezco tu reflexión y y si Dios quiere nos encontramos la semana que viene con otra nueva reflexión. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que... Ahora bien? Te escucho bárbaro, Inés. Bueno, digo que este programa, esta disertación tuya la escuché un poco entrecortada. De todas maneras, hablando del amor de Dios, yo creo que en principio nosotros tenemos dos cosas para encontrar. Primero, la fe que Dios nos da, que es un don de Él, que se la da a todo el mundo, pero realmente para recibirla tenemos que estar con el corazón abierto. Una vez que tenemos esa fe y ponemos todo en manos de Él, no dudamos de su amor, que es incondicional y enorme. Pero nosotros tenemos que responder de alguna manera a ese amor incondicional, tratando de hacer lo mejor que podamos hacer en este mundo, y sobre todo amar al prójimo y aprender de él a perdonar, a olvidarnos de todas las ofensas que hayamos podido recibir. Y estar sobre todo seguros de que Él nos ama, pese a todas nuestras imperfecciones y nuestros pecados. Me parece que vos hablás, pero hablás con bastante idoneidad, porque las personas que están del otro lado no saben quién sos, Inés. Bueno, no importa. Pero sí, yo lo tengo que decir, porque sos una misionera que hace más de 10 años que concurrís a las unidades penales de Batán, junto con tu hermana, fallecida el año pasado, de más de 80 años, tu hermana. Sos una persona que ha instruido a muchas personas, entre ellas yo, en el tema de la Biblia, y muchísimas otras cosas. Por eso quiero que la gente sepa que cuando hablas con conocimiento de causa, lo que es el perdón, ya que sobre el hombro tuyo, de tu hermana y de los que participan de la pastoral penitenciaria, saben lo que es el perdón y el acompañamiento de los hermanos privados de libertad. Te agradezco inmensamente. Bueno, al contrario, gracias a vos por todas las cosas lindas que has dicho de mí. Pero no te olvides que en el fondo soy una pecadora más, que diariamente tengo que pedir la asistencia de Dios. Pero bueno, a mí también me cuesta un poquito hablarte por este medio, Inés, porque vos sabés que los dos hemos estado en momentos muy lindos misionando y hemos tenido algunos momentos de mucha sensibilidad hace muy poco tiempo, así que te agradezco muchísimo que hayas llamado. Un beso grande para vos, para todos los que forman el movimiento Cenáculo Vivo, y un abrazo en el alma para tu hermana que lo está mirando de arriba. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces